Se acerca la fecha conmemorativa de los 200 años del Grito de Independencia y como lo hemos venido registrando en varias entrevistas en el radar, no para todos los habitantes de este país es una fecha de celebración, porque la independencia no fue igual para los criollos y los mestizos que para los indígenas y los afrodescendientes. Y hoy vamos a hablar precisamente de estos últimos. ¿Qué pasó durante la independencia con los negros y los esclavos negros? ¿Por qué la situación para muchos de ellos comenzó a cambiar muchos años después? ¿Después de 200 años se puede hablar de una liberación de la población negra? Pues Beatriz Gómez habla con una especialista en el tema, Claudia Mosquera Rosero Lavé. Ella es magíster en Sociología de la Université de París y PhD en Trabajo Social Université Laval. Es de Buenaventura, profesora asociada e investigadora de la Universidad Nacional y directora del Grupo de Investigación sobre Igualdad Racial, Diferencia Cultural, Conflictos Ambientales y Racismos en las Américas Negras, IDCARAN, del Centro de Estudios Sociales CES. Con todos esos títulos y esa experiencia, la profesora Mosquera nos responde claramente a la pregunta: ¿qué tanto racismo hay en Colombia? Beatriz Gómez entra al radar. Profesora, ¿qué le dicen a usted las celebraciones de la afrocolombianidad y las celebraciones del bicentenario del Grito de la Independencia? Bueno, me dicen mucho y me dicen muy poco. Me dicen, por una parte, que en Colombia tenemos que seguir discutiendo acerca de la cuestión negra, o afrocolombiana, como algunos la quieren llamar, y los bicentenarios pues me interrogan en la medida en que sería bueno preguntarse qué hemos ganado los afrocolombianos, los negros, los palenqueros y los raizales después de 200 años de posindependencia. ¿Qué hemos ganado? ¿Cuál es la respuesta? Yo no quiero ser afropesimista, pero realmente hay pocas cosas que se han ganado si uno mira el estado de los indicadores sociales que padecen las mayorías negras en este país. Si uno mira cómo se sigue aplicando la idea de que para escalar, para tener posibilidades de movilidad social ascendente, se necesita del mérito, pero el mérito en los afrocolombianos tropieza con el problema del racismo. Es decir, los afrocolombianos, los negros, hombres y mujeres que pertenecen a este grupo étnico racial, los más meritorios no ocupan los puestos más importantes dentro de la estructura del Estado. Hay una cosa que no me queda muy clara. ¿Cómo puede ser posible que la independencia se da en 1819, pero los negros siguen siendo esclavos hasta 1851? Sí, eso fue un ¿Por problema. qué? Los ideales republicanos de igualdad, de libertad, de fraternidad, ¿no operaron para los negros y los descendientes africanos? Operaron para los descendientes de africanos que ya habían logrado un cierto grado de mestizaje y tenían ciertos capitales educativos. No operaron para los negros y negras esclavizadas. El proyecto republicano siempre pensó que atender el problema negro era importante. No obstante, rápidamente se dieron cuenta que no existía dinero para indemnizar a los dueños de esclavizados y optaron por una solución dilatoria, que fue ir posponiendo ese proceso de manumisión que solamente ocurre en 1851, fue básicamente la razón. Pero lo que el país no sabe y que es muy importante que toda la ciudadanía sepa, es que los negros y negras esclavos no esperaron 1851 para obtener su libertad. ¿Y cómo se lo dieron lograron? Otras prácticas, las prácticas de automanumisión, es decir, hombres y mujeres negros esclavizados compraron a los amos y a las amas su libertad. Muchos la obtuvieron a través del cimarronaje. Usted en su libro plantea claramente y de manera radical que en Colombia existe el racismo. ¿Qué tipo de racismo tenemos? Porque no es el apartheid de Sudáfrica y no es tampoco el racismo de los Estados Unidos. Beatriz, ese es el problema que existe en Colombia. Como no se parece a esos dos modelos, entonces la tendencia general es a decir no existe. Pero el racismo latinoamericano existe, el racismo a la colombiana existe y se presenta desde
de diversas formas. Por ejemplo, en Colombia existe lo que se llama el racismo sutil. Es un racismo que tiene expresiones. El negrito, la negrita, se expresa a través de frases hondamente hirientes, pero que las personas que las enuncian siempre creen que están siendo cariñosos. Usted también dice que hay un racismo estructural en el país. Colombia es un país que tiene una geografía racializada y eso de manera clara se expresa en preguntarse si la región pacífica estuviera habitada por paisas, tuviera los mismos indicadores y las desigualdades raciales que se presentan en esa zona. No vivirían aquella pobreza. No vivirían en aquella pobreza, no vivirían en los márgenes del Estado. ¿Tenemos elementos de apartheid en Colombia y tenemos ejemplos de odio racial? Por ejemplo, es muy conocido que en Quibdó existió algo que se llamó la calle Primera. En la calle Primera de Quibdó, hasta que ocurriese ese fatal incendio, solamente existían familias blancas o familias mulatas muy blancas y por allí no podían transitar los negros. Y esa misma sociedad blanca que existió dentro de ese Quibdó, que para nosotros es el paradigma de la presencia negra en el país, se repitió en ciudades como en Buenaventura, en Iscuandé, y tenemos el caso ocurrido en pleno siglo XX con la famosa compañía minera Chocó Pacífico. En Bogotá se han producido muertes de jóvenes a causa de odios raciales y los que han cometido estos crímenes, cuando cometen el crimen, siempre dicen, te voy a matar por negro, o lo maté por negro, o era una porquería de negro que no merecía la vida. Entonces, lo que pasa es que como en Colombia no hay una legislación que penalice el racismo, que penalice el odio racial, desafortunadamente estos temas únicamente se quedan en los periódicos amarillistas. Lo que tipifica entonces el racismo en Colombia es que los negros y los afrocolombianos no tienen las mismas oportunidades económicas, sociales y políticas ni culturales que los blancos. También uno pudiera decir que en Colombia existe un racismo simbólico. En la medida en que la cultura negra o las culturas negras, las culturas de descendencia africana, no tienen el lugar de privilegio que merecerían tener dentro de la nación. ¿Cuáles son las prácticas de discriminación más comunes que deberían prohibirse y penalizarse en Colombia? Por ejemplo, es muy conocido que en las grandes ciudades en donde no existen mayorías negras, es decir, Medellín, puede ser Barranquilla, puede ser Bogotá, las personas negras tienen muchas dificultades para conseguir arriendos. Entonces, si existiese una legislación, debería ser penalizada fuertemente la práctica de la discriminación racial frente al arrendamiento de bienes inmuebles, porque este no arrendamiento en bienes inmuebles apropiados hace que la gente negra progresivamente tenga que vivir en lugares de alta vulnerabilidad social, en donde sus hijas y sus hijos están expuestos a problemas de pandillas muy fuertes, cuando ellos pueden generar algunos recursos para vivir en otro sitio. En última, es una problemática que solo se resuelve con acciones del Estado muy claras y muy fuertes, una política desde el Estado para acabar con la discriminación racial. Hay varias posturas al respecto. Yo soy de las que pienso eso. Sin embargo, dentro del mismo movimiento social afrocolombiano hay personas que prefieren una vía mucho más pedagógica y creen que el racismo es un problema de actitud, y como es un problema de actitud, no es un problema estructural, cosa que yo no comparto. Ellos creen que a través de campañas educativas se puede erradicar. No obstante, si no existe penalización fuerte del racismo, esto va a seguir y va a continuar causando muchos daños a amplios sectores de la población. Recordemos que la práctica de la discriminación racial impide que hombres y mujeres negras demuestren al país todas las potencialidades que tienen,
que contribuyan de otra manera al desarrollo de la nación y que se sientan cada día más orgullosos de pertenecer a una nación pluriétnica y multicultural. Profesora Claudia Mosquera, muchísimas gracias por esta conversación con el Radar del Canal Caracol. Periodista Beatriz Gómez, muchas gracias por la invitación. Y para terminar, de la Biblioteca del Radar, acciones afirmativas y ciudadanía diferenciada, étnico-racial, negra, afrocolombiana, palenquera y raizal, entre bicentenarios de las independencias y Constitución de 1991, libro de Claudia Mosquera Rosero Lavé, a quien acaban de ver aquí en el Radar, y Ruby Ester León Díaz. Recomendado hoy del Radar. Recuerden que pueden ver las entrevistas en www.caracoltv.com. Nos vemos mañana, que descansen, chao.